Adolescentes pueden salir a sus clases de escuela dominical. Y voy a pedir el favor a la iglesia si usted puede buscar en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 6. Mientras que nuestros chicos salen, le animo a que usted se coloque de pie para que leamos la palabra del Señor y busque en Hechos capítulo 16, versículo 6. ¿Sí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Voy a pedir el favor que se ponga cómodo. En esta mañana el título del sermón es muy sencillo: ayúdanos. ¿Cómo se llama el sermón esta mañana? Ayúdanos. Tal como aparece en el texto. Y es que el mensaje de hoy es muy relevante frente a las realidades que vivimos en nuestra sociedad y en el mundo actual. Voy a pedir a los caballeros si se pueden sentar. Por aquí hay lugar para ustedes. Están en su casa, siéntese, bien pueda. Entonces, hermanos, yo quiero que en esta mañana usted y yo podamos ser sensibles a lo que está sucediendo. Y quiero hacerle una pregunta: ¿qué hubiera pasado con su vida si a usted no le hubieran predicado de Cristo? Si a usted no le hubieran predicado el Evangelio. Quizás muchos de nosotros no estaríamos vivos. Yo creo que yo no estaría vivo, porque antes de conocer al Señor sufría de depresión. En algún momento pensé en suicidarme y estaba a punto de hacerlo. Y esa noche que pensé hacerlo, que me iba a tirar de un puente, llegó un policía y se me acercó y me dijo: no te vas a tirar de acá. Y cuando ese hombre me dijo eso, yo como que volví en sí y reaccioné. Y en ese tiempo Dios venía haciendo un trabajo en mi vida, mi familia conociendo del Señor, y Dios me rescató. Y me rescató de muchas cosas que en algún momento les contaré. Pero yo quiero que usted piense en esta mañana: ¿qué hubiera pasado de su vida si no hubiera conocido a Jesucristo? Si el Señor no hubiera llegado a su vida. Mire, ahí le conté lo que tenemos que hacer esta semana: contar el testimonio breve. Sí, sufría de depresión, el Señor me libró, Cristo llegó a mi vida, me liberó, sí, y Dios tenía un propósito conmigo, con mi esposa, y hoy servimos al Señor. Y Dios ha cambiado todo. Hermano, ¿cuánta gente hoy en el mundo, en nuestro entorno, está gritando, pidiendo ayuda? Y cuando digo está gritando, es en su corazón. Internamente están quebrados, internamente están mal. Quizás están pensando hoy mismo en suicidarse, en acabar con sus vidas, no le encuentran propósito. Cuando yo miro este mensaje de la Escritura, que hace parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, es bien interesante porque suceden cosas extraordinarias. Y lo primero
que encontramos en el pasaje es la dirección del Espíritu. Dice Hechos capítulo 16, verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Y aquí aparece la palabra que les fue prohibido. El Espíritu no los dejó. Parece algo extraño. Parece algo atípico. O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento? Pues que el mismo Espíritu no quiere que yo testifique. Pero el asunto es que el apóstol Pablo y su equipo misionero, ellos habían sido apartados por el Señor para esa obra y ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Pablo quería ir a Asia, de hecho usted luego va a ver que estuvo allí en Éfeso, en Galacia, en todas esas regiones, pero en este no era el momento de Dios. Y eso tiene mucho que ver con lo que usted y yo estamos haciendo en estos días. Luego dice en el verso 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para la obra evangelizadora y para la obra misionera. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el primer testigo de Cristo. Y Él está en cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí tenemos el Espíritu Santo? Seguro, mire el del lado a ver si lo tiene. Asegúrese. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él está dispuesto a testificar. Él está dispuesto. A veces nosotros humanamente tenemos luchas. Pablo quería ir a Asia, a estas regiones, pero el Espíritu dijo ese día, Pablo, allá no te quiero en ese lugar. Pero tampoco le dijo de inmediato que era lo que quería. Hermanos, ore por esas personas que usted ya seleccionó, pero quizás el Espíritu Santo va a guiarle a otras personas. ¿Están conmigo o no? Va a guiarle a otras personas. Y vamos a ver qué tanta necesidad hay en el mundo en el que usted y yo estamos viviendo. Aquí lo que necesitamos es la sensibilidad al Espíritu para escuchar su voz, para ser guiados y dirigidos por Él. ¿Cuántos aquí son guiados por el Espíritu Santo? La Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y no solamente somos guiados en cosas, digámoslo, en la obra misionera, sino en cosas muy particulares. No sé si usted alguna vez en su casa o en algún momento se le embolató algo y usted le dice al Espíritu Santo, recuérdame dónde fue que lo dejé. Y de inmediato. Mire, yo tuve una experiencia porque alguna vez no escuché la voz del Espíritu y ese día mi vida estuvo en peligro. Yo recuerdo que salimos de una reunión de la Iglesia Central en Medellín y ese día jugaba la selección Colombia con Argentina por la noche. Y yo en ese entonces vivía en Bello y yo salí cuando iba por la Universidad de Antioquia. Literalmente yo escuché la voz del Espíritu. Cuando digo que la escuché, no la escuché acá, la escuché aquí internamente. Y me dijo, no te vayas por la regional. Así, literalmente. Y yo me iba a ir por la regional para llegar más rápido. Cuando yo llegaba en aquel tiempo, donde queda Soya, había un desvío para salir a la autopista. No está como está actualmente. Y yo me fui por la regional porque yo iba en lo que yo quería hacer y no obedecí a la voz del Espíritu. Cuando iba a hacer el giro, venían un muchacho en una moto y me colisionó de frente. Le dio al carro, lo dejó vuelto nada. Y él y la que iba con él, hermano, volaron por los aires y cayeron sentados en la vía. Y yo, Dios mío bendito, mi carro.
Hermano, le voy a decir la verdad, sí sentí eso. Y ya cuando me bajé del carro estaba yo más asustado y se pararon y yo dije, bueno, están vivos, Señor. Cuando vi al chico que sacó por acá de la camisa, no era un revólver, hermano. Yo ya estaban pensando. Media botella de aguardiente. Y la botó. La moto quedó vuelta a nada, el carro también. Y en esa llegó un taxista y me dijo, ¿qué hubo? Entonces el muchacho se vino y me estaba braviando, estaba alegando conmigo. Entonces se acerca un taxista y me dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y yo, no, pues mira mira, me colisiona y me daña el carro y casi se mata. Y enseguida me bravea. Y me dijo, es que ellos son así, espera y verá, yo llamo al 123. Y de una, el muchacho y la novia, pues no sé si era la novia, me dijeron, vamos a ir a hacer una llamada y ya volvemos. Y al día de hoy no han vuelto. Se fueron. Pero lo que quiero decirles en esta mañana es que el Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Y el Espíritu Santo es activo en nuestra vida. Si yo le hubiera hecho caso ese día, no hubiera perdido Colombia, no hubiera colisionado. Si yo le hubiera hecho caso ese día, no hubiera puesto en peligro mi vida y la vida de otros. Pero Él tuvo tanta misericordia de mí, ¿sí? Que gloria a Dios no se mataron esos muchachos. Esa es la misericordia de Dios. Y en muchas situaciones, quizás usted está en un lugar y el Espíritu Santo llega y le dice, háblale. ¿Qué? Y usted dice, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién me está diciendo eso? Imagínese a Pablo y Pablo con su equipo misionero y todos bien contentos iban a Asia a evangelizar allá y de repente Pablo dice, ay hermanos, el Espíritu Santo me habló y me dice que no podemos ir allá. Y entonces, ¿dónde vamos? No me ha dicho nada. Esa era la escena. No era algo común, pero era desarrollar la sensibilidad, era entender lo que el Espíritu Santo quería. Ahora, dice entonces, aquí vemos claramente que era la dirección del Espíritu Santo. Dice, en segundo lugar, voy a hablar de lo que es la visión de Dios. Hermano, a veces nosotros queremos hacer cosas. Mire, cuando hablamos de misiones, la misión no es de la iglesia, la misión es de Dios. La iglesia ejecuta la misión de Dios. Y Dios va a respaldar todo lo que estamos haciendo para Él. Porque es la misión, Él va a proveer todo lo necesario. En el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia queda en Europa y aquí se va a introducir el evangelio a Europa. Y es bien interesante porque el Espíritu Santo ese día, en ese momento, no permite que el apóstol Pablo y sus amigos vayan a Asia, que era Asia Menor, lo que conocemos hoy Turquía, sino que quería que fueran hacia Europa, específicamente a Macedonia. Y usted va a leer luego en las cartas a los Corintios que el apóstol Pablo habla de las iglesias de Macedonia, las cuales él mismo empezó un trabajo allí. Entonces, aquí se requiere la sensibilidad y entender la visión. Hay personas que dicen, ay pastor, yo tuve un sueño así. Y hay otras personas dentro de la iglesia que Dios les ha dado el don de tener visiones, ¿sí? Espiritualmente hablando. Y es totalmente bíblico. Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia,
¿sí? Tendríamos sueños. Quizás algunos tienen sueño esta mañana, no, sueños. Tendríamos visiones, ¿cierto? Visiones, y es lo que hace. Pablo aquí tuvo una visión. ¿Quién le dio esa visión? El Espíritu Santo. Y es bien relevante en el texto porque primero el Espíritu Santo le habla y le dice, no vas a ir a Asia. Pero luego, en la noche, sí le dice lo que hay que hacer. No sabemos si Pablo estaba orando, qué estaba haciendo, pero tuvo una visión. Y en esa visión, el apóstol Pablo, escúcheme bien, él ve a un varón macedonio, supongo yo, porque el texto no lo dice, que por su vestimenta se dio cuenta de qué región era, por su aspecto, ¿sí? Pero estaba diciendo en ese lugar, ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí estaba la respuesta del Espíritu para el apóstol Pablo. Ahí estaba lo que él necesitaba. Hermano, a veces nosotros vemos muchas cosas en este mundo. Muchos de nosotros hemos dicho, yo quiero servirle a Dios. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? La pregunta es, ¿qué es lo que usted y yo vemos todos los días? Vemos personas necesitadas de Cristo. Quizás algunos están pensando, y gloria a Dios si tienes ese llamado, a ir a las naciones, a ir a la ventana 1040, a los países musulmanes, ¿sí? Pero la visión se empieza a desarrollar en casa. Aquí es donde Dios empieza a usar tu vida. Y el campo misionero está al salir por esa puerta. Ahí está el campo misionero de nosotros. En nuestro hogar, en la universidad, en el trabajo, en los centros comerciales, en las calles, en los parques. Porque allí hay gente diciendo, ven, ayúdame. La gente está cansada de escuchar predicaciones hay todos los que quiere, predicadores, doctrinas y cantidad de cosas. De hecho, a veces la gente está confundida con tanta información. Pero sabes una cosa, cuando alguien se interesa de verdad y de corazón, esas personas van a abrir su corazón al Señor. Por eso yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado con su vida si no conoce a Cristo? ¿Qué está pasando en la vida de muchos? El Espíritu Santo trajo la respuesta y hay un clamor, hay un llamado de las multitudes. Hay un llamado de las naciones diciéndonos a nosotros, la iglesia de Cristo, vengan, ayúdenos. Cuando yo veo a Susana, y por favor anote el nombre completo, ella es Susana Gallo, ¿sí? Ella es una joven, terminó su carrera como psicóloga y tenía en su corazón ir a ese lugar. Su padre, su familia le apoyaron y su hermana incluso también tiene un llamado misionero. Y es bien interesante porque empezó a trabajar, empezó a orar y empezó a ser sensible a lo que Dios quería hacer y ver una joven de 23, 24 años. No le importa el dinero, no le importa su carrera, no le importa su estatus, no le importa muchas cosas. Le importa desarrollar la misión y la visión de Dios. Y se va a un lugar, hermano, mire, si usted no ha salido de un lugar como Río Negro, como el entorno donde estamos, a un lugar donde hay tanta necesidad, donde el agua no es potable, donde a veces el calor es insoportable, donde usted ve pobreza, donde usted ve miseria, donde usted ve pecado y maldad a todo dar. Hermano, hay cosas que si usted no ha salido a ese lugar,
no entiende lo que vive un misionero. Y cuando ella decía sus oraciones son como un refrigerio. Mi esposa y yo lo podíamos vivir cuando estábamos en Sagún, en ambientes hostiles también y difíciles. Y cuando mucha gente nos decía, pastores, nosotros estamos orando por ustedes, y uno literalmente siente, aunque hay lucha, aunque hay situaciones difíciles, pero también ve la mano y la respuesta de Dios. Así que, iglesia, cuando el pastor decía adoptémosla a ella, que en tus devocionales personales, en familia, estar orando. Ella ahorita está aprendiendo el idioma, pero ya ha tenido experiencias de evangelizar, de estar con niños, ya han visto sanidades, ya han visto el mover de Cristo en la vida de esos pequeños y de familias musulmanas en ese lugar, que no es fácil. Pero Dios la llamó, Dios le dio una visión y ella está obedeciendo esa visión. Y aquí lo que vemos cuando el varón macedonio dice pasa, ese pasa aquí es un ruego, es una súplica, es una necesidad. Y como decía un comentarista, es difícil que nosotros los hombres pidamos ayuda. Normalmente las mujeres, pero Dios le dio la visión de un hombre, de un varón. Y eso es significativo en el texto, porque cuando vemos, de hecho no sabemos quién era el varón macedonio, no podemos decir quién era. Es más, él representa, es toda una nación, representa, ¿sí?, toda una sociedad, más que mostrarle literalmente a un varón, y lo vamos a ver en un momento. Hermano, cuando yo veo lo que Pablo hace, es que él no solo recibe la visión, él la va a obedecer. Y yo quiero que en esta mañana usted y yo pensemos qué es lo que vemos usted y yo todos los días en nuestro entorno, en tu vecindario, en tu familia, en tu trabajo. ¿Cuánta gente necesitada de Cristo vemos día a día? La misión empieza aquí y ahora. Jesús lo dijo claramente: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, si usted lee el libro de Hechos con cuidado, ellos fueron en ese orden. Se cumplió. Es más, déjeme decirle algo más. Ellos no lo hicieron solos, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo para testificar. Por eso en muchos momentos dígale al Espíritu Santo cómo le hablo a esta persona, cómo le llego a esta persona, cómo le comunico el mensaje. Y a veces nosotros decimos, ay no, esa persona es muy camandulera, muy religiosa. No, ¿yo qué le voy a hablar a esa señora? O es que esa persona es muy intelectual, o es que tiene mucho dinero y es muy arrogante. Hermano, le voy a decir una cosa: usted y yo no elegimos a quién compartirle. Según veo en el texto, es una soberanía de Dios. Y usted puede ver gente, y se lo digo a modo de testimonio, mi esposa y yo estamos trabajando con una familia que son empresarios. Y usted los ve en sus carros, y usted los ve, su hija estudiando en una excelente universidad, y usted los ve bien vestidos, y usted los ve muy bien. Pero por dentro están gritando, ayúdenos. Y semana tras semana nos estamos sentando con ellos a enseñarles de la palabra, a llevarles a entender realmente por qué en su negocio han estado fracasando. Y hoy se sientan y sacan el tiempo porque están entendiendo que necesitan ayuda. Y uno los ve en apariencia que están muy bien. Y usted y yo podemos ver al vecino, al compañero de trabajo. Yo pienso en mí mismo. Cuando yo, antes de ser llamado al ministerio, yo laboré 15 años en una empresa.
tenía una buena posición, pero tenía pensamientos suicidas, sufría de depresión. Nadie lo sabía, ni en mi casa siquiera. Y a veces no sabemos, y lo que había en mí internamente era un clamor de que alguien me ayudara. Hasta que yo abrí mi corazón al Señor y Dios empezó a hacer una obra y mi madre oraba intensamente por mí continuamente hasta que el Señor me convenció de mi maldad, me convenció de mi pecado, me trajo a Él, me salvó, me sanó, me restauró y me dio propósito. Ah, bueno, y me dio una esposa linda. Hermanos, yo quiero hacer algo esta mañana, antes de seguir con el sermón. Cierre sus ojos un momento y piense en el entorno donde usted está. Piense en las caras que usted ve todos los días. Quizás el portero allí en la unidad, el señor de la tienda, el compañero de trabajo, el empleado, en su propia familia. Yo le pregunto, ¿qué ve usted? ¿Qué ve? ¿Y qué escucha en el corazón de esa persona? ¿Qué ves en la vida de esa persona? Y quizás puedas escuchar esta mañana un gemido, un clamor, una angustia de alguien que está diciéndole a Dios: Señor, ayúdame. He escuchado testimonios y conozco personas que llegaron a un desespero en su vida, que le dijeron a Dios: si tú eres real, entonces ayúdame, sácame de acá. Pablo tuvo una visión. Vio a un varón macedonio. Pablo lo identificó. Y él le estaba diciendo: pasa aquí y ayúdanos. Ven acá y ayúdanos. Y es el clamor de un mundo sin Cristo. Es el clamor de las naciones. Es el clamor de aquel que está angustiado, que está necesitado, que tiene un vacío internamente, pero no entiende qué es lo que le falta, pero no es feliz, no se siente satisfecho, porque sencillamente no tiene a Jesucristo. En tercer lugar, quiero hablarle de la obediencia y diligencia en la visión. Y aquí es donde muchos de nosotros nos quedamos cortos. Porque a veces podemos decir: el Señor me dio una visión, el Señor me mostró algo, el Señor me dio un sueño, el Señor me está llamando a hacer algo más. Quizás esta mañana podemos decir: yo no estoy conforme con mi vida espiritual, yo quiero más, Dios, yo quiero servirte, yo quiero ver tu gloria, yo quiero hacer más para ti, Señor. Y aunque Dios nos da la visión, a veces no somos obedientes. Pero Pablo no esperó confirmación. Mire lo que dice el verso 10. Cuando vio la visión, enseguida, diga conmigo, enseguida. Él no oró más. Él no dijo: Señor, confírmame. Dice el texto: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio.
Hermanos, tengo que confesarles algo. Esta semana y esta mañana que estaba orando por el mensaje y por la iglesia, Dios me trajo a memoria algo. Esta semana que estábamos buscando casa con mi esposa y con el pastor Hernán para trasladarnos acá, fuimos a visitar primero un apartamento, muy agradable el lugar, pero en el mismo edificio había otro señor que estaba alquilando otro apartamento y cuando entramos, él lo tiene ocupado todavía, había una cantidad de ídolos. Y cuando entramos por la puerta, yo inmediatamente sentí una opresión. Y yo pensé, ¿cómo puede una persona vivir así? Con razón a veces están desesperados, angustiados, ¿sí? Pero luego me sentí redargüido por el Señor, porque era una linda oportunidad de haberle predicado el Evangelio. Era una oportunidad como Pablo, usted puede leer Hechos capítulo 17. Pablo llegó a Atenas y la ciudad estaba llena de ídolos. Y había tanta religiosidad en Atenas que había un lugar especial para el Dios no conocido. Por si de pronto se les había escapado un Dios, le levantaron un lugar para no ir a ofender a ese Dios. Entonces Pablo tomó esa situación y dijo: el Dios que ustedes no conocen, el Dios no conocido, es el que yo conozco. Y les predicó el Evangelio. Y dice que su espíritu enardecía al ver la idolatría. A veces nuestro espíritu enardece o puede salir una crítica, pero no hacemos el resto de la tarea de orar y predicar. Y a veces perdemos oportunidades como las que yo perdí esta semana. Hermanos, Pablo dice: cuando vi la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que nos diéramos un paseíto, para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Usted cree que Dios lo está llamando esta mañana a anunciar el Evangelio? Mire, esta semana usted va a ser más consciente de cosas. Y yo voy a orar por eso. Y vamos a orar. Y Dios va a poner gente en su camino. Dios va a poner gente. Y le voy a decir una cosa: no tenga miedo de orar por los enfermos. Bueno, no le pase lo que al pastor Hernán le pasó cuando empezó el ministerio. Lo mandaban a visitar a los enfermos y los mandaba para el cielo. No tenga temor, hermano. Dios lo va a respaldar. ¿Sabe por qué lo va a respaldar? Porque Él nos envió. Él dijo: vayan, prediquen el Evangelio, sanen los enfermos, liberen los endemoniados. Mire, cuando mi esposa y yo tuvimos la bendición de abrir una iglesia en el nordeste antioqueño, en Remedios, específicamente en un lugar que se llama Otú, fue bien interesante. La primera vez que llegamos a ese lugar, había un grupo de evangélicos pequeño. ¿Y sabe qué nos dijeron? Ustedes pierden el tiempo acá. Aquí no se convierte nadie. Imagínense la fe de esos evangélicos. Y nosotros hicimos la tarea ese día y en la noche nos reunimos y teníamos en la reunión 23 personas nuevas. ¿Sabe por qué la gente no se convierte? Porque no les predicamos. La gente está desesperada. Dios los quiere salvar, Dios los quiere sanar, Dios los quiere restaurar. La gente está desesperada, la gente sí quiere oír el Evangelio, hermano. Pero es nuestra excusa para no predicarlo. Y empezamos a ir cada 8, cada 15 días a ese lugar a evangelizar, hermano. Y hubo un momento, podemos decir que pasó lo que pasó aquí con Pablo. No es aquí. El lugar donde estábamos era un lugar que se llama Santa Isabel, y Dios nos movió 10 minutos más de allí
a un lugar que se llama Otú, que es donde está el aeropuerto. Y mire cómo empezó la obra. Empezamos yendo a los caseríos. Mire qué esperanzas para mí en aquel tiempo. Yo iba con mis líderes y era tanto el calor, entramos a las casas y muchas veces gente muy pobre, que vivían en ranchos, pero nos invitaban a entrar. Muchas veces nos sentábamos en las camas y ahí yo hablaba, predicaba, y mientras yo predicaba mis líderes estaban durmiendo. Y sabe una cosa, ¿sabe cómo empezó la obra en ese lugar? La manera más chistosa. Alguna vez 2 de mis líderes llegaron y cerca a un estadero había una señora que estaba barriendo el corredor de su casa. Y uno de ellos, que es muy cansón, más cansón que el pastor Hernán, uno de ellos llega y le dice a la señora: oiga, mi doña, ¿a cómo paga la trapeada? Y la señora empezó a reírse y empezaron a hablar, y ella le dijo: venga, ¿y quiénes son ustedes? Y le dijo: nosotros somos los que estamos trayendo el evangelio por acá en estos días. Y la señora le dijo: a la orden en mi casa, a la hora que quiera. Y sabe una cosa, no era el corredor, fuera del corredor habían 2 kioscos. Y ahí empezamos la iglesia en aquel lugar. Escúcheme bien, escuche lo que le voy a decir. ¿Cuántos aquí tienen casa? ¿Sabe dónde empezó la iglesia? En casa, aposento alto. Preste su casa y dispóngase a abrir su casa para abrir grupos familiares de oración y de discipulado en ese lugar. Y usted va a ver cómo Dios lo va a usar, cómo Dios va a bendecir su casa, cómo Dios se va a glorificar. ¿Sabe cómo las vamos a llamar? Café. Casas de fe y esperanza. Hermanos, Dios, con lo poco que nosotros ponemos en sus manos, Dios lo multiplica. Ahora, dice que ellos enseguida procuraron ir a Macedonia. En realidad, ellos partieron, entendiendo que era Dios quien los llamaba. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios nos está llamando a predicar el evangelio? ¿A orar por los misioneros? ¿Sí? ¿A aportar para las misiones? Hermano, ese es el propósito con el cual existimos como iglesia. Ahora, quiero que vaya al versículo 11, porque eso no terminó allí. Aquí está el desenlace de esto. Y voy a hacerlo muy resumido porque el tiempo avanza. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. ¿Fuera de qué? Salieron. No se quedaron encerrados, salieron junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia. ¿Dónde están las mujeres aquí esta mañana? ¿Dónde está la mujer aquí esta mañana? Muy bien, pero no se llaman Lidia, ¿no? Eso lo dijo usted, pastor. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. O sea, ella era judía, no era creyente todavía. Estaba oyendo. ¿Estaba qué? ¿Y por qué estaba oyendo? Porque alguien estaba predicando. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Note cómo esa mujer fue sensible a la voz del Espíritu
Y así hay cantidad de personas hoy que están listas para recibir el mensaje, que están listas para salvación, pero no están escuchando el mensaje de vida, no están escuchando la predicación o la enseñanza correcta, no están escuchando el testimonio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos callados. Y es bien interesante que esta mujer creyó, y no solo ella, sino su familia. Y ese día fue bautizada. Por eso hemos dicho que el siguiente paso que debe dar aquel que ha creído en Cristo es bautizarse. Algunos dicen, ay pastor, es que yo todavía peco, es que yo tengo muchas debilidades, es que yo tengo muchas luchas. ¿Y quién no? Aquí lo importante es la convicción, el arrepentimiento y la fe en el Señor. Y se bautizó ella y su casa, e hizo que se quedaron allí. Luego hay otra historia, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, aquellos cristianos oraban, ¿no? Les gustaba orar. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oiga, Satanás evangelizando. ¿O le parece? Recuerde que Pablo está en Filipos. Y Filipos hace parte de lo que es Europa, a donde los guió el Espíritu, y que eran provincias dominadas por el Imperio Romano. Pero viendo sus amos, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Cuánta gente está oprimida por demonios, por los brujos, por los hechiceros? Hermano querido, incluso el enemigo se levanta contra nosotros, la iglesia. Los satánicos hacen pactos, hacen brujería, aún ayunan para que nosotros caigamos. Pero el Señor nos ha dado la autoridad, el Señor nos ha dado el poder, mi hermano querido. Dije que el Señor nos ha dado el poder. Ay, sí. Y esto es interesante, hermanos. Mire, le voy a contar mi primera experiencia cuando Dios me usó para echar fuera un demonio. Estábamos en un ayuno en mi casa y en medio del ayuno se manifestó una endemoniada. Y yo quería eso, o sea, yo quería tener esa experiencia. Entonces el líder que estaba dirigiendo la reunión, el ayuno, me dijo, venga conmigo, y la llevamos a otro lugar de la casa, a una habitación. Y esa mujer se movía como una serpiente en el piso. Entonces él llegaba y oraba y reprendía, y el demonio hacía su show y nada. Y yo dije, yo voy a reprender, espera y verá. Cuando le digo yo, en el nombre de Jesús te reprendo, y me mira ese demonio y me dice, tú no sabes nada, ¿quién eres tú? Así me dijo. Y yo, tú no puedes conmigo, me dijo. Y yo le dije, yo no puedo con usted, pero Jesucristo sí puede con usted. Y en el nombre de Jesús vas para afuera, fuera. Y el Señor la liberó. Ese día yo me sentía, vea, hoy. Pero ¿sabe qué, hermano? No busque demonios. Ellos nos buscan a nosotros. Sí. Hay gente que anda buscando demonios y viendo demonios en todos lados. No, deje que ellos se manifiestan. A Pablo le manifestó aquí, y hubo un momento en que Pablo dijo, bueno, ya no me aguanto más. Esta bruja, esta divina. Y reprendió al espíritu de adivinación que había en ella y fue para afuera. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay en nuestro entorno que está oprimida por el demonio, por los brujos, por los hechiceros, y nosotros estamos relajados y no pasa nada y desapercibidos?
Entonces ya van dos cosas que sucedieron en Filipos. Primero, una mujer fue salva y su familia y se bautizó. Segundo, otra joven es liberada de la opresión demoníaca. Claro, a Pablo no le fue muy bien. A mí me fue mejor la primera vez. Porque el texto dice que los amos de esa chica y la multitud se vinieron en contra de Pablo, lo azotaron y lo echaron a la cárcel. Oiga, uno en la cárcel por predicar el evangelio. ¿Escuchó lo que dijo Susana? Muchos perseguidos, ¿sí? Muchos cristianos han sido, mire, le voy a recomendar una película documental, se llama La locura de Dios, para que usted vea lo que es hacer misiones en otros lugares donde hay conflicto, donde el evangelio no es recibido. Pero allá es donde Dios, mire, nosotros tenemos una ventaja. Lo más que alguien nos diga a nosotros, usted es un fanático y un loco. Pero en esos países te pueden matar, te llevan a prisión, te azotan. Usted y yo tenemos libertad para predicar el evangelio, iglesia. Tenemos esa bendición. Tenemos la bendición de reunirnos, mi hermano. A ver, ¿a cuántos aquí les gustan los desafíos? El que ven en Caracol, ¿o qué? Ese sí les gusta. ¿Cuántos les gustan los desafíos? ¿Será que podemos tener 2 cultos en diciembre en este lugar? ¿Usted se la cree? ¿Qué tal si uno de nosotros gana 1 o 2 personas? La cuida y la discipula. Ya no vamos a tener un culto. 3. ¿Usted lo cree o no? Y no es porque tengamos una iglesia grande, es porque afuera hay cantidad de gente hoy gritando: ayúdanos. Ayúdanos. Y lo vas a escuchar esta semana, y lo vas a escuchar al salir de este lugar en el día de hoy. Y Dios te va a poner gente, y vas a poder discernir lo que está pasando en la vida de esa persona. Y ahí lo único que debemos hacer es abrir nuestra boca, mi hermano, porque el Espíritu hablará a través de nosotros para salvación de esas personas. Así que vamos a orar por ese proyecto. Así que vamos a orar para que Dios traiga crecimiento en la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que usted necesita meterse a la escuela, que necesitamos liderazgo, necesitamos gente para evangelizar, para consolidar, necesitamos músicos adoradores, necesitamos maestros, van a llegar muchos niños, muchos adolescentes, necesitamos gente para trabajar y servirle a Dios en la iglesia. Porque si lo vamos a traer, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hermano, el apóstol Pablo, en tercer lugar vemos aquí que en la cárcel, ese Pablo sí no hizo lo que yo hice esta semana. Pablo sí habló. Versículo 25. Pablo lo llevan a la cárcel, pero a medianoche, ya está en la cárcel, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sabe dónde está? Pablo en ese momento estaba azotado. Estaba en un lugar que llamaban el cepo, que era la peor prisión que había. Y estaban atados con cadenas. Y allí Pablo estaba diciendo: eso le pasa a uno por evangelizar. Eso le pasa a uno por hacer el bien. No. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo? Estaba adorando al Señor. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y quizás decían: esta gente es evangélico y son locos. Allá en el cepo, en la peor, en lo más complicado, y adorando a ese Dios que no los defendió. Pero ellos cantaban y adoraban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, ¿sabe qué hicieron estos hombres? Al orar y adorar, hicieron que la presencia de Dios se manifestara.
Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, suceden cosas maravillosas, como dice la canción. Suceden cosas extraordinarias. Hay salvación, hay liberación, hay sanidad, hay restauración de vidas. Qué poder hay en la oración y en la adoración. Y dice que las cadenas de los presos se soltaron. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, oiga, ¿qué carcelero? Está dormido. Qué vigilante. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Sabe por qué se iba a matar? Porque en el Imperio Romano, soldado que cogieran dormido o que la embarrara, lo pagaba con su vida. Entonces él dijo: yo no voy a esperar que me maten, yo me suicido. ¿Sí? Y yo no sé Pablo cómo se dio cuenta. Y dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y quizás ese hombre estaba aterrado y dice: ¿quiénes son estos? Tienen la oportunidad de escaparse, tienen la oportunidad de huir y se quedan. ¿Sabe qué hace Pablo y Silas? Dar un testimonio cristiano. Aquí nos queda. Eso no es como el cristiano que se subió al taxi y pagó, y el taxista le dio de más y dijo: ah, esta es la bendición de Dios. No, Pablo y Silas se quedaron allí y le dice: no se haga ningún mal. Pero mire, lo que este hombre dice es otra de las cosas, preguntas que el mundo tiene. El mundo dice: ven, ayúdanos. Pero el mundo también dice lo que está aquí en el versículo 30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Sabe que este era un gentil? Era un soldado romano. Seguramente ya había escuchado a Pablo predicar, ya había escuchado el mensaje y tenía la inquietud, ¿sí? Y la pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Escuche, Dios no piensa solo en personas, Dios piensa en familias, Dios piensa en sociedades, Dios piensa en naciones enteras. Usted y yo acabamos de leer que Lidia creyó y fue salva ella y toda su casa. Ahora, el carcelero, al ver lo sobrenatural, lo glorioso, lo que pasó, no era algo normal, y que estos hombres se quedaron allí y no huyeron después de que los habían azotado y que su vida estaba en peligro, le dice: venga, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gente necesita saber eso. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo no hace caso a la visión? ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo no obedece a la visión que el Espíritu le dio? Aquí empezó la iglesia de Filipos, lo que conocemos usted, Filipenses, aquí está. Y yo quiero que terminemos
entendiendo de que tú y yo, Dios nos ha puesto en lugares estratégicos. Usted es el misionero en su casa. Usted es el misionero en su lugar de trabajo. Allá no va a ir el pastor ni los líderes a evangelizar a su jefe o a sus compañeros. Dios lo puso a usted allí, en el vecindario donde está. Por eso en esta mañana, iglesia, cuando hablamos de misiones, la misión empieza en casa y se va extendiendo a otros lugares. ¿Sabe qué trae las buenas nuevas? Trae salvación, trae liberación, trae sanidad, trae restauración, trae propósito, trae gozo. Esto es lo que el mundo necesita. Hay demasiada información o desinformación en las redes. Esto es lo que el mundo necesita. Y usted y yo tenemos el mensaje de vida, el mensaje que salva, que sana, que libera, que restaura. Pero Jesús hizo algo que yo quiero hacer esta mañana acá en la iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén y que el Espíritu Santo vendría y que ellos serían testigos. Yo quiero que usted entienda una cosa. No podemos hacer la labor misionera ni de evangelización sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir poder esta mañana? Para que el Espíritu Santo los capacite, los llene y los use tremendamente. No solo esta semana, sino de aquí adelante. Colócate de pie y vamos a orar. ¿Sabes por qué? Porque hay un clamor del mundo. Hay un ayúdanos en algún lugar, cerca o lejos. Hay un ayúdanos que se deja oír. Hay alguien en esta hora, en algún lugar, aquí en Río Negro, en Colombia, en las naciones, diciendo: vengan acá y ayúdenos. Cierra tus ojos un momento. Si ya seleccionaste las personas que vas a evangelizar en estos días en el separador, empieza a orar por ellos y dile al Espíritu Santo: dame palabra para ellos. Es más, dile al Espíritu Santo: guíame a orar por ellos de una manera efectiva y úsame para compartirles las buenas nuevas. Si tú no lo has hecho, dile al Espíritu Santo que traiga a tu mente esas personas. Y Él va a empezar a traer personas, como lo dije ahora, el portero, el compañero de trabajo, de estudio, el señor de la tienda. Señor, en esta mañana, lo primero que queremos que hagas, Señor, es que quites la indiferencia que ha habido en nosotros, Señor. La insensibilidad, la negligencia. Señor, en esta mañana, si así lo quieres, dile a Dios: hazme un instrumento de bendición. Hazme un instrumento para comunicar el Evangelio, Señor. Hazme sensible, Señor. Escucha la voz de ese niño, de ese adolescente que son maltratados, que son abusados, de esa mujer que es golpeada,
de aquel que está en prisión sin esperanza, en una cárcel. Iglesia, escuchemos la voz de aquellos que están en un hospital en esta hora, muchos desahuciados. Escuchemos la voz de aquel que está allí cerca de nosotros, el familiar, el vecino, el compañero, que a veces nos critica, que a veces trata de burlarse de nuestra fe, pero que en su interior está diciendo: ayúdame. Señor, en esta mañana